Bueno, como decía, buenos días, ministra de Educación, Pilar Alegría, querida Pilar, consejera, querida Esther, resto de autoridades, José Antonio, subdelegado del Gobierno, Francisco. Bueno, es un placer estar entre amigos y amigas, a mis compañeros y compañeras de la corporación y a todos el resto de invitados, sobre todo a aquellos y aquellas que llegáis desde lugares tan dispersos y maravillosos de nuestra geografía y, por supuesto, a mis paisanos y paisanas de Extremadura. Bienvenidos a esta Navalmoral, a esta localidad que os acoge con sumo gusto y orgullo y ahora también es vuestra casa. Como decía, bienvenidos a Extremadura, una tierra eminentemente rural, hospitalaria, pero muy innovadora y de gente que somos muy trabajadoras. Pensando en estos días en el viaje que algunos de vosotros y vosotras habéis iniciado y que ibais a emprender, la primera palabra que metí en esa maleta imaginaria fue la de mórula. Mórula, que es una palabra que nos define a todas las personas que estamos aquí, porque al fin y al cabo en un momento de nuestra vida lo fuimos. Fuimos esa generación de vida, ¿no? Que también supone pues, todo lo que se cuece, todo lo que se gesta, todo lo que se forma dentro de un CRA, dentro de una escuela rural. Una mórula que nos hizo personas, unas personas que crecimos educativamente hablando, guiados por nuestros referentes, en este caso los maestros y las maestras. Aquellas que día tras día nos iban llenando la maleta de viaje de experiencia, de madurez, de curiosidad, en definitiva, de toda una serie de aprendizajes para la vida. Hoy, los que estáis aquí, las que estáis aquí, llenáis de aprendizaje las maletas que acompañarán en el viaje de toda la vida a los niños y niñas que pasan por cada una de vuestras aulas. Y lo hacéis desde el mejor escenario, desde la escuela rural, un lugar en el que se abre el telón bien temprano y en donde entran en escenas alumnos y docentes. En vuestras escuelas, la ratio del alumnado es baja, trabajáis con varias edades en el mismo aula. Ello hace que os tengáis que reinventar, que utilicéis metodologías activas, dinámicas, participativas, relacionadas con el entorno donde cada uno de vosotros estáis y donde cada uno de vuestros centros se encuentra, consiguiendo así que el alumnado aprenda de manera significativa y funcional que las localidades se convierten en pueblos que educan, en pueblos educadores. Por ello, os habéis convertido en un foco, como decía al principio, de trabajo, de innovación y sobre todo, y algo muy importante para regiones como esta, como nuestra Extremadura, con una densidad de población baja y tan dispersa, os habéis convertido en creación de tejido social, de referentes, de enfrentando retos y convirtiéndolos y transformándolos en oportunidades de futuro. Cada día hacéis ver que desde la España rural también se puede, que las ciudades no pueden vivir sin nuestros queridos pueblos, que el arraigo, la educación emocional y la cercanía con la naturaleza de vuestros centros son elementos clave en la vida del desarrollo del alumnado. Por eso, hoy desde aquí, y gracias a Juan, gracias a Mórula, gracias a este primer Congreso Nacional de Escuela Rural, os animo a que sigáis trabajando con ahínco, llenando de ilusión las aulas, convirtiendo vuestros centros en espacios de dinamización del territorio, haciendo que los vagones de este tren que comienza prácticamente desde la mórula, desde el nacimiento, desde la gestación, estén repletos de una sociedad más justa, más respetuosa y más igualitaria. Un tren, al fin y al cabo, donde todos y todas tenemos un sitio guardado. Yo, para mí, mi reconocimiento, mi agradecimiento extremo, porque si yo hoy soy la persona que soy, se lo debo a mis maestros y a mis maestras. Muchísimas gracias, feliz congreso. Esta aventura que hoy tenemos aquí, ella es muy culpable, porque comenzó en su despacho. Fuimos allí y pensamos, bueno, nos dirá que era muy poco tiempo, es mucho lío, y dijo, ¿qué os impide? Aquí estamos. Así que gracias. Y luego nos fuimos al despacho de la consejera, que nos recibió en Mérida, y una frase que el equipo ha grabado, yo la tengo en mi casa escrita, y dijo, nos miró y dijo, todo va a salir bien. Consejera, todo ha salido muy, muy bien. Toma la palabra Esther Rodríguez, consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Ministra, querida Pilar, alcaldesa, subdelegado del Gobierno, Juan, como presidente de Mórula, al resto de autoridades y, por supuesto, a los docentes y a todos los que estáis aquí hoy con nosotros.
Especialmente también me sumo a daros la bienvenida a aquellas personas que os habéis desplazado desde distintos puntos de España aquí a nuestra tierra. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todas. Bueno, yo en primer lugar quiero sobre todo felicitar a Mórula por este arranque, este inicio de su andadura, en el que se han estrenado con la organización ni más ni menos de este congreso. Por tanto, el listón ya lo habéis puesto alto. Y quiero destacar el lema de este congreso que me agrada especialmente. El lema es la escuela rural con singularidad propia. Y precisamente el artículo 14 de nuestra ley, de la Ley de Educación de Extremadura, aprobada en el 2011, ya contemplaba en el artículo 14 esta denominación, precisamente para que las administraciones, las políticas educativas lucharan a favor de la escuela rural. Mirad, estamos en un momento en el que tenemos un potente marco normativo a favor de la escuela rural. Os acabo de hablar de la ley propia, de la LES. También hemos aprobado recientemente la ley de reto demográfico, en la que contempla que las escuelas en Extremadura deben de estar abiertas siempre que la comunidad educativa así lo consensuen y lo decidan, con 5 alumnos. Incluso tenemos abiertas centros educativos, escuelas rurales con menos de 5 alumnos siempre que las familias así lo deciden y así lo consideran con los distintos profesionales. Por tanto, la apuesta es clara. Y luego, por otra parte, tenemos la reciente ley aprobada a nivel nacional, la LOMLOE, que es una ley de vanguardia que nos permite adaptar nuestro sistema educativo a la educación a los momentos en los que vivimos y a podernos adaptar y flexibilizar la educación a todos los retos que están presentes y que quedan por hacer con mucha flexibilidad. Y precisamente es la LOMLOE la que también en esa flexibilidad pues hace que podamos adaptar las características generales que contempla a la singularidad en aras a la protección de nuestra escuela rural, como por ejemplo la atención a la diversidad para garantizar la igualdad de oportunidades. Por tanto, el marco normativo ya está. Esto evidentemente nos permite poder seguir avanzando, pero nunca podemos olvidar que en Extremadura precisamente se pudo avanzar muchísimo en todo lo que tiene que ver con la educación gracias a la transferencia de las competencias como comunidad autónoma. Entiendo que en la mayoría de las comunidades autónomas pues también pasó lo mismo. En aquel momento nos permitió crear una red de centros educativos que marca un equilibrio de alguna manera y elimina las desigualdades independientemente del lugar donde se resida en Extremadura de cara a recibir una educación de calidad. Se ampliaron las infraestructuras educativas, luego vino la ampliación de la red de centros de educación secundaria, de los famosos IESO, en el entorno más rural. Por supuesto, la apuesta en tiempos donde otros no lo veían por la parte de las TIC, la apuesta que hemos hecho recientemente también porque la conectividad llegue a todos los territorios, a toda la zona, el material TIC. Y hay una cuestión muy importante, que de hecho es un proyecto piloto, experimental, que es la medida que aprobó el Gobierno en cuanto a las aulas de 1 y 2 años. Aquí en Extremadura, los 21 millones de euros que el propio Gobierno ha aprobado con los fondos europeos para la creación de estas aulas se han destinado en más de un 60% a poblaciones rurales, precisamente a esas localidades donde no había oferta educativa, especialmente como prioridad. Y eso es una apuesta muy importante también por el mundo rural. Mirad, este gobierno tiene una convicción total y absoluta de la necesidad de la apuesta por la escuela rural. La escuela en general es un motor de desarrollo, pero especialmente en las zonas rurales, en aquellos pequeños pueblos. Y el compromiso creo que lo estamos demostrando, tanto por la lucha de la despoblación como porque dentro de los ejes prioritarios de la política educativa en la Junta de Extremadura evidentemente está la escuela rural, porque entendemos que es la única forma de conseguir la igualdad de oportunidades y porque también entendemos que la escuela rural nos permite garantizar esa cohesión social y vertebrar nuestro territorio. En Extremadura
un 36,6% de nuestros pueblos menores, o sea, de nuestros pueblos son menores de 5.000 habitantes. Por tanto, la escuela rural se concentra mayoritariamente ahí. Y sin embargo, la inversión, el gasto educativo que afrontamos desde la Junta de Extremadura, si lo medimos proporcionalmente en función de los números de alumnos y profesores, hay una apuesta clara por la escuela rural porque la inversión es mayor. Podía haceros mención de ciertas medidas que conocéis, como el transporte escolar posobligatorio para que se pueda residir en las zonas rurales y tengan esa oportunidad, la modernización, la innovación, el mantenimiento de nuestros centros de profesores y recursos para la formación, que es muy importante. Hay una red importante a nivel de Extremadura de centros de formación para profesores, precisamente para atender y estar cerca del territorio, de esas necesidades informativas también de la escuela rural. Pero seamos realistas, tenemos la normativa, tenemos los medios, hemos avanzado, queda mucho por hacer y la educación necesita, para que sea transformadora, formación. Lo decía, no sé si ha sido Juan, ¿no? Cuando sales de la universidad tienes una oportunidad laboral, tu primer destino, como suele ser normal, es en las zonas rurales. En mi caso lo fue. Yo me he criado mi pueblo es rural, evidentemente, mi educación ha sido en mi pueblo, mis destinos todos, tanto de interina como de funcionaria, los tengo en la escuela rural, y de repente caes allí y te encuentras una clase con diversidad de niveles, de cursos, de edades que tienes que afrontar pues con mucha incertidumbre, porque no te han preparado para ella. No te han preparado en absoluto para ello, como otras muchas cosas que suele pasar, evidentemente. ¿Y qué es lo que conlleva? Conlleva el compromiso de la formación, de la actualización, y los docentes tenemos que estar continuamente formándonos pues, para poder aprovechar, en este caso, la pedagogía particular que nos ofrece la escuela rural. Esos agrupamientos flexibles generan una oportunidad pedagógica y nos da la oportunidad de crear modelos formativos contextualizados atendiendo la individualidad del alumno. Por tanto, tenemos muchísimos retos en la escuela rural, pero uno de los retos que tiene la administración y los políticos es que nuestra escuela rural sea atractiva para los profesionales, precisamente por las oportunidades que también ofrece. En este momento estamos en plena negociación, y creo que ya nos queda muy poquito, del Reglamento de Organización y Funcionamiento a nivel de Extremadura, y una de las cuestiones principales está siendo pues tener en cuenta la singularidad de los equipos directivos en aquellas localidades en las que son escuelas unitarias o tiene 5 unidades, 6 unidades. Creo que ahí hay que hacer una apuesta fuerte y lo estamos intentando. Por tanto, ese es uno de los retos, espacio que genere un caldo de cultivo de cara a los nuevos proyectos innovadores, la oportunidad de la mayor conexión que existe con los profesionales, porque la relación que existe entre la comunidad educativa, el propio alumno, con los docentes, es especial en la zona rural. Y como os decía antes, una educación personalizada, que podamos atender pues las potencialidades y desarrollar las potencialidades de cada uno de los alumnos, porque esa es la clave para que nuestros alumnos y alumnas tengan el éxito en el día de mañana. Por tanto, gracias a los profesionales por el trabajo que hacéis, gracias a Murula por esta magnífica iniciativa. Tenemos que seguir trabajando la administración del Gobierno central, autonómica, locales, en favor de la escuela rural. Os invito a que sigamos recorriendo este camino juntos, y si podamos seguir trabajando en favor de la escuela rural. Muy buenos días y feliz congreso. Muchas gracias, consejera. Bueno, el curso pasado escribimos un correo al Ministerio para ver si podíamos hacer un programa de radio desde allí. Claro, queríamos entrevistar a la ministra y nos dijeron que sí. Entonces, este año dijimos, vamos a escribir otro correo para decirle a la ministra si viene a inaugurar el Congreso. Y nos dijeron que sí, pero había una coletilla, decía, todo va a depender de lo que pase con su agenda. Por suerte, el Consejo de Ministros extraordinario fue ayer y no hoy. Y hoy tenemos aquí a Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional.
qué ilusión me hace estar en este congreso. Querida alcaldesa, consejera, bueno, veo también, me acompaña una directora general, la presidenta del Consejo Escolar del Estado, el subdelegado, bueno, todas las autoridades que estáis aquí, pero sobre todo me vais a permitir que salude especialmente a los protagonistas de este primer Congreso Nacional de la Escuela Rural, que sois los maestros y que sois las maestras, fundamentalmente, es verdad, que sé que estáis de aquí, de la comunidad de Extremadura, pero me consta que habéis venido incluso hasta de la mía. Sé que también hay algún aragonés por aquí, así que muchísimas gracias también a todos vosotros, no solamente por estar aquí, en este primer congreso, sino sobre todo por el magnífico trabajo y por la magnífica labor que hacéis en vuestro día a día. Sigo también con el capítulo de agradecimientos, porque no es nada estoico el que yo esté hoy aquí, en absoluto. Yo creo que si hay que reconocer esa capacidad de entusiasmo, de trabajo, de capacidad de convencer, que creo que claramente se la debemos a Juan Hernández. Porque yo desde que le conozco, sus ganas, su entusiasmo, y sé que hoy empezamos con este primer Congreso Nacional, Juan, pero estoy segura que gracias a tu trabajo, al impulso, el tuyo y el de muchísimos docentes de la Escuela Rural, este solo será el primer congreso al que le van a seguir un número muy importante de congresos y absolutamente provechosos, que yo no tengo ninguna duda. Y para mí, un placer volver otra vez a Extremadura. Hace unas semanas estuve, pero en la otra provincia, estuve en Badajoz, y venir a esta tierra es casi como venir a la casa de una, y además, como le decían los propios medios de comunicación, digo, ha sido buena suerte y también una casualidad que inauguremos este primer Congreso Nacional de la Escuela Rural justo también cuando arranca la fiesta de la floración del cerezo. Con lo cual, es verdad que este año va un poco más tardía, pero bienvenida sea esa conjunción de fechas. Os voy a contar un detalle que efectivamente seguramente no es lo más importante, pero lo trasladaba, se lo explicaba a los medios de comunicación, y la verdad que ya lo hice el primer día que tomé posesión como ministra de Educación y Formación Profesional. Yo vengo de la Escuela Rural, yo soy mujer de pueblo, de un pueblo de 400 habitantes, toda mi familia ha vivido siempre allí, y por tanto yo me crié y cursé mis estudios de entonces EGB, de educación primaria, y luego posteriormente fui a un instituto a 27 kilómetros de mi pueblo, donde han estudiado mis hermanos, especialmente además como eran clases unitarias. Teníamos la buena o la mala suerte de que año sí, año no, con mi hermano, con el que me llevo 18 meses, coincidíamos en la escuela con lo que eso suponía. Pero quizá entonces no era tan consciente, con los años evidentemente lo he visto muy claro, que al final los que venimos, los que conocemos la escuela rural de primera mano, enseguida nos damos cuenta que la escuela es una extensión de nuestra propia familia y que nuestro propio pueblo es nuestra escuela. Y ese conocimiento y ese aprecio social que los que hemos podido disfrutarla y formarnos en ella tenemos, claramente ha ido ganando adeptos con el paso del tiempo. Y yo creo que hoy claramente es un número mayor de ciudadanos y ciudadanas que reconoce el valor de la escuela rural, que conoce la calidad de la educación rural, que hablar de escuela rural es hablar de proyectos educativos innovadores, de educación de calidad, de proyectos sólidos pedagógicos y lo que es en definitiva de esa educación individualizada que tantas veces las familias nos demandan. Y todo esto, lógicamente, ese aprecio, ir ganando adeptos de aprecio social sobre la educación rural, ha provocado, entre otras cosas, como bien decía la consejera, que en las normativas, las distintas leyes que se han ido aprobando, la escuela rural tenga un apartado concreto y muy claro. Concretamente, en el caso de la LOMLOE, su artículo 82 hace una referencia explícita a la educación rural, a la importancia y a la necesidad de mejorar la flexibilidad y la autonomía, que siendo necesaria en todos los ámbitos de la educación, es fundamental e imprescindible en el ámbito de la educación rural. Y ahí, por supuesto, la necesidad y la importancia de seguir mejorando esos recursos destinados a la educación rural. Lo sabéis muchos de los que estáis aquí, muchos de las que estáis aquí, también el esfuerzo que hacen las administraciones autonómicas. De hecho, hay muchas comunidades autónomas donde se abren las escuelas a partir de 4 alumnos, de 4 estudiantes. Entre otras cosas,
Porque yo lo dije también en mi discurso de toma de posesión, yo dije, cuando una escuela se cierra, el pueblo muere. Por lo tanto, la importancia de la escuela rural en los municipios donde está asentada es clara y meridiana y desde luego nadie se lo tiene que explicar. Pero tampoco podría hacer esta pequeña intervención sin citar los retos o las dificultades a las que se enfrenta la escuela rural. Por ejemplo, sé de las dificultades que muchos y muchas de vosotros tenéis para llegar a servicios tan fundamentales como la conectividad, o la gran, importante y demasiada o excesiva rotación que muchas veces tiene su profesorado y que impide pues, que se puedan culminar esos proyectos pedagógicos y educativos que tan buenos resultados dan. Y eso son retos y objetivos a los que las administraciones educativas, las comunidades autónomas y también el Ministerio de Educación tenemos que dar respuesta. A través de un incremento de recursos, es decir, por ejemplo, nosotros desde el primer momento, desde el inicio de la legislatura, todos los planes de colaboración con las comunidades autónomas, todos los proyectos de cooperación educativa con las comunidades autónomas, ya sean los PROA Plus, ya sean los programas de orientación o cualquier otra transferencia económica que trasladamos a las comunidades autónomas, siempre el componente de población y de dispersión aparece como un punto prioritario para que se favorezca también a la escuela rural. Y ahí sabéis también los pasos que estamos dando desde el Gobierno central y también desde el Gobierno autonómico para avanzar claramente en esa necesaria estabilización que tenemos que darle a los maestros y a las maestras de nuestro país. Lógicamente son objetivos que tenemos que ir consiguiendo y sobre todo es un camino en el que tenemos que seguir transitando y caminando. Y voy a ir terminando porque además yo me gustaría conocer esos proyectos que sé que voy a tener oportunidad, porque muchas veces, yo me acuerdo cuando llegué también al Ministerio y estábamos hablando de la reciente aprobada LOMLOE y empezábamos ya también con la propia redacción de los decretos posteriores, el término, lógicamente, que os voy a explicar a vosotros, competencias, aparecía constantemente. Y yo decía, ¿qué le vamos a explicar a la escuela rural lo que son las competencias? Si llevan años trabajando en competencias. Años en competencias, porque yo el otro día se reían, estuve también en otro congreso de escuela rural, y yo les decía así, al final la escuela rural, curiosamente, muchas veces ha tenido que ser una escuela innovadora por obligación. Por obligación. Por lo tanto, yo solamente os quería trasladar con esta pequeña intervención todo el apoyo, todo el reconocimiento, porque para mí lo más importante que hace la escuela rural es que los maestros y las maestras conseguís lo más importante. Hay una frase de una catedrática de educación de la Universidad de Zaragoza que dice: los maestros tenemos la obligación de dejar huella en nuestros alumnos que no cicatriz. Bueno, pues es lo que conseguís, los maestros y las maestras de la educación rural. Dejar huella en esos números tan importantes de alumnos que en este momento están estudiando en la escuela rural. De hecho, si tomamos como referencia los municipios de menos de 2.000 habitantes, estamos hablando de casi 300.000 alumnos y alumnas que están estudiando en la escuela rural, casi un 3% de esos casi 8 millones de estudiantes que tenemos en estas etapas. Pero vuelvo un poco a la frase. Os quiero agradecer a los maestros y a las maestras vuestro trabajo, vuestra capacidad, el hecho de dejar esa huella en los alumnos, y yo me atrevería a decir, si hay una escuela, si hay unos maestros y unas maestras que son capaces de hacer felices a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, son los maestros y las maestras de la escuela rural. Pero tan felices como son los alumnos y las alumnas son los pueblos donde radican y donde están esas escuelas. Así que mi agradecimiento más sincero, mi compromiso también de seguir apoyando a la escuela rural de mi país, de las distintas comunidades autónomas, y sobre todo esperar y desear que este primer Congreso Nacional que nos ha sido posible gracias a ese trabajo de Mórula, también de la Consejería de Educación y Empleo y por supuesto del Ayuntamiento y de la alcaldesa Navalmoral de la Mata, se pueda repetir, porque somos muchos y muchas los que tenemos que aprender y escuchar a los maestros y a las maestras de la escuela rural. Así que muchas gracias y enhorabuena por este Congreso.
Y voy a pedir que vuelvan a subir la consejera alcaldesa, por favor, porque vamos a hacer la foto, ¿no?, con los coordinadores y coordinadoras de la red. Bueno, pues voy a pedir que suban Rosa de Galicia, Chano de Canarias, Gigi de Aragón, Raquel de Extremadura, Javier de Castilla-La Mancha, Domingo de Castilla y León y Sheila de Ceuta.